Y esta es otra cosa que ocurre de manera natural, pero que a veces la provocamos por razones de que también queremos crear esos potreros, destruir la vegetación para cultivar alimentos o para criar animales. Pero cada vez que ocurre esto, ocurre lo mismo que decía de la descomposición de la madera. Este incendio lo que produce es la generación de gases que pasan a la atmósfera en forma de CO2, agua, óxido de nitrógeno, óxido de azufre y muchas partículas. Una cosa que todos notamos cuando hay una quema cerca es la cantidad de partículas de esa quema que nos caen en las casas y después no sabemos qué hacer con ellos. Pero además, hay partículas grandes y hay partículas pequeñas. Las pequeñas las respiramos. Las pequeñas nos afectan en el sistema respiratorio. Y después tenemos resfriados, después tenemos problemas de respiración y no sabemos a veces ni siquiera por qué, pero es parte de los daños que se causan por esta destrucción. Esto que está aquí, voy a poner esta primero, porque este es un ejemplo de esos daños dramáticos que el ser humano está haciendo al planeta. Este es el mar de Aral. El mar de Aral era un mar dentro del antiguo territorio de la Unión Soviética. Pero resulta que este mar estaba confinado por tierra. Es decir, era una especie de un lago que se llamaba mar porque sus aguas eran saladas por el arrastre de los ríos, de minerales de los ríos. El amarillo, la línea amarilla, eran los límites del mar de Aral en 1960. Después, en 1998, este era el límite del mar de Aral. O sea, había perdido todo esto que ustedes ven aquí, entre lo azul y la línea amarilla, todo eso se había perdido como mar. Y ahora vamos a ver en qué ha quedado eso. Y se proyectaba que para el 2010 el mar de Aral habría quedado reducido a esta línea roja que ustedes ven aquí. ¿Y cuál es la consecuencia? Esto. Eso que ustedes ven aquí, este barco, por eso estoy hablando de que las repercusiones que esto tiene en lo que es la marina mercante, los transportes de mercancías, etcétera. Eso que ustedes ven ahí son barcos que funcionaban en el mar de Aral, transportando mercancías, pasajeros de un sitio a otro del mar de Aral. Pero esto que queda aquí es porque el mar de Aral se está secando. Se estaba secando y se está secando. Y ahora no se usan barcos, ahora se usan medios, como si esto fuera cualquier otro desierto, para poder transportarse, porque ya aquí no se puede andar en cabeza y no hay carretera. Y lo que va quedando aquí son sales, arena, etcétera, de lo que era el fondo del mar. Y aquí pues está abandonada estas flotas mercantes de pasajeros que se utilizaban en el mar de Aral. Es un impacto dramático, porque además los ríos que alimentaban el mar de Aral fueron desviados para producir alimentos para los seres humanos y para los animales. Y entonces, obviamente, al no llegar a las aguas hasta el mar lo que ocurrió fue que comenzó a secarse, simplemente no tenía retroalimentación de agua. Otro de los ejemplos como botones, esto es en el sur, en Sudamérica. Yo no sé si ustedes conocen el proyecto famoso entre Argentina, Paraguay y Brasil de represar ríos allí, el Paraná y afluentes para producir energía eléctrica. Bueno, ¿eso a qué condujo? A que lugares como este, donde había una catarata muy hermosa y la iban a visitar turistas, fíjense ahora el impacto, ¿no?
turismo, allí iban turistas a visitarla, y como había tanto salpicaduras de agua aquí por la caída de la catarata y el vapor de agua, había que usar capotes para protegerse de la humedad. Bueno, esto de aquí es esto ahora. Esto es roca, ya no hay cataratas. Pero ¿qué efecto además se produce no solamente aquí, sino que todo el lecho que conducía después estas aguas ha sido afectado? La caída de los peces, de las plantas, en esa corriente de agua ha desaparecido. Ha desaparecido. ¿Por qué? Todo por la actividad humana, porque se necesita para los seres humanos. Pero todo eso tiene un impacto. Usted está haciendo desaparecer vegetación, animales, etcétera, tiene un impacto ecológico en el sentido de la desaparición de especies y de variedades de plantas y animales. Pero además toda esa materia orgánica, como dije, se descompone y termina pasando a la atmósfera en forma de gases de invernadero. Esto que está en verde aquí, ustedes todos lo reconocen, es Sudamérica. Esto que está, esta región aquí verde, es la región del Amazonas, especialmente el río más importante es el río Amazonas y sus afluentes. Eso mide aproximadamente 6 millones de kilómetros cuadrados. Ese es el ecosistema más importante a nivel mundial, pero es el más importante no solo desde el punto de vista de la variedad de especies, sino que es el mayor productor de oxígeno en la atmósfera para la conservación de la misma vida. Nosotros respiramos oxígeno, los animales corrientemente respiran oxígeno, las plantas absorben dióxido de carbono, pero generan oxígeno. Ese es el fenómeno, que las plantas son las encargadas de generar un gas tan importante para la vida, pero lo que estamos haciendo, como ustedes vieron en las diapositivas anteriores, es que estamos destruyendo esa vida vegetal, y eso está afectando y va a afectar. Miren lo que tenemos de vegetación tropical. Estas que son las selvas del Petén, entre Guatemala y México, de la península de Yucatán. Y aquí, esta zona de aquí es lo que va quedando de eso. El Amazonas. El centro de África, esta es la región del Congo. Aquí es donde quedan los residuos tropicales en África. Y el sureste asiático. Estas áreas. Bueno, todas estas áreas ahora mismo están en ataque humano. Están bajo ataque humano. Estamos atacando las selvas del Amazonas, estamos atacando el sureste asiático, que son las áreas de mayor cantidad de especies de animales y plantas. Y la zona esta de África, donde hay por razones incluso de guerras fratricidas entre hermanos de distintas razas aquí por la lucha que se ha dado después de la liberación de muchos de esos países, esto se está destruyendo. Ahí están matando los gorilas, los chimpancés, las especies más importantes, ahí las están matando, porque en una guerra usted tiene que comer. Y la gente que está en la guerra va matando los animales que encuentra porque tiene que alimentarse. Eso es lo que está ocurriendo. Y estas son las selvas, o los bosques más bien, de la zona templada. Lo que va quedando de zonas templadas. Si uno suma los bosques estos de la zona tropical que están siendo atacados y la de los bosques de las zonas templadas, uno se da cuenta de que gran parte de nuestro planeta, lo que está en blanco, es desierto. Y lo que va quedando de zonas verdes, cada vez es menos. Cada vez es menos porque el hombre lo está atacando de distintas maneras, para utilizar madera, para, como decía, qué sé yo, abrir campos de producción de alimentos, campos de producción de animales, etcétera, y está atacando directamente.